Regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 8:26 y vamos a darle tanto la bienvenida a nuestra compañera Danira Caminero como a nuestro invitado que le habíamos anunciado, el señor Rafael Abreu. ¿Cómo está, don Pepe? Que estamos con ustedes compartiendo en rumbo. No, y que hay que decir que es un privilegio para este programa. Justamente ayer se toma una decisión en el Consejo Nacional de Salario y justamente hoy, en el rumbo de la mañana, una de las figuras más importantes de ese escenario. Vamos a hablar de eso. Buenos días, Danira. Buen día, ¿no? Yo le doy paso de una vez al invitado, que es el plato fuerte del día. Sí. Pepe, vamos a hablar del aumento. Nosotros analizamos más temprano aquí y hacia ahí quiero direccionar mi pregunta. Yo saludaba los esfuerzos del gobierno por impulsar ese aumento del sector empresarial, de ustedes. Se consiguió un 19. Nunca es suficiente, siempre la gente necesita más, pero es saludable que se haga el aumento porque la gente estaba desesperada, ¿verdad? Ahora, don Pepe, yo decía, yo tengo una pequeña empresa. Tengo varios empleados que caen como el 98% de las empresas, Pepe. Está medido el impacto de ese 19 que lo celebramos, que es necesario. Ahora, ¿cuántas pequeñas empresas, Pepe, pueden quebrar, pueden despedir empleados por esta medida? Porque no es porque no quieran, sino porque no le da lo que producen para producir ese aumento. Porque una empresita, Pepe, que tenga 5 empleados, 10,000 más al mes que tiene que buscar prácticamente automático. O sea, se contempló esa parte, se discutió en el Comité Nacional de Salario esas posibles medidas también que pueden ser nocivas para la economía y para el país desde el punto de vista del desempleo, que tendría el impacto de ese aumento. Eso se contempló en la discusión. Tú sabes que este primer programa que yo vengo presencial, me ha entrevistado a una persona, pero por teléfono. Discúlpeme, pero Elvin, la muchacha de... Discúlpeme, don Pedro. Sí. Elvin, yo pienso, por mi humilde experiencia, yo estuve en el Comité de Salario mucho tiempo, cubriendo allá. Yo quiero que el primero, antes de esa respuesta, profesor, diga cuánto tiempo tiene él yendo al Comité de Salario y cuánto tiempo un presidente no se aparecía ahí y cómo fue el ambiente. No, antes pero de la llegada del presidente. Olvídese del orden de la pregunta. Usted se la hace ahora. Sí. Deje que me responda la mía. Vamos a ver. Sí, entonces decía yo que la muchacha anoche fue muy oportuna porque me comprometió, ¿verdad? Estar con ustedes aquí. Y yo me alegro mucho porque yo lo sigo a ustedes. Y aunque ustedes no lo crean, he escuchado pronunciamientos duros contra mí. Pero, yo siempre creo que lo importante son las opiniones, y que las opiniones hay que respetarlas, ¿verdad? Claro. Siempre he creído en eso. Y además siempre concedo a la juventud todas las posibilidades. Y digo que a la juventud cualquier tema que plantee hay que pasárselo siempre y verlo como un aporte, no como un rechazo. Por eso es bueno decirte frente a eso lo siguiente. Mira, esta discusión viene de viejo, es larga, lo que pasa es que muchas veces no sale en la prensa, tú sabes, pero conversando con el ministro por un lado, con los empresarios por otro lado, conversando, hasta con el presidente. Ayer, esta reunión, señores, comenzó a las 10 y ustedes vieron que terminó a las 5, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí en esa mesa estaban sentadas las pymes, precisamente. Es decir, tengan en cuenta esto, está sentado el CONET, que es una cúpula alta, ¿verdad? La Asociación de Industria, que son las empresas industriales grandes, pero está sentada la pyme, que son las empresas de la característica que está señalando. Entonces, como ustedes ven, ese abanico de instituciones presentes ahí, tú hacer ahí un contrabalance que implique la posibilidad de un acuerdo no es algo fácil. Y por eso, recuérdense que nosotros aceptamos crear una cuarta categoría y ahí vino la denominada reclasificación. ¿Tú recuerdas eso? Claro. Vino por eso.
Entonces, motivado en el pedido de PYME, esa reunión de ayer se rompió dos veces. Y motivado en el tema, esto es la primera vez que se está diciendo, ¿verdad? Y motivado en el tema de empresas, por ejemplo, de guardianes privados que están en esa tarifa, también se rompió la negociación y se rompía y se reconstruía por contradicciones que se daban en la parte. Finalmente, arribamos a ese acuerdo. ¿Y tú sabes por qué se fraccionó el aumento? Se fraccionó precisamente por temas referidos a PYME. Pero además, tú tienes que tomar en cuenta esta parte. El salario de PYME, recordar que no se aumenten, que aunque la proporción es la misma, 19, a nivel numérico, ¿verdad? Nominal, no es igual, porque recuerda que el salario de la PYME parte de 11.900 pesos. Parte de ahí, ¿tú te fijas? Mientras que de la grande parte, por ejemplo, de 21.000 y así de manera sucesiva. Entonces ahí yo pienso que en el equilibrio que hicimos, la parte que buscamos, compensatoria, va a permitir que la PYME no se lesionen, porque a nosotros tampoco nos conviene, porque una PYME que tenga 5, si saca 2, si lo reduce a 2, si lo reduce a 3, el impacto para nosotros es negativo, ¿no entiendes? La parte compensatoria, ¿cuál es esa parte compensatoria para la PYME? Parte compensatoria pueden ser el hecho de que nosotros le dijimos al gobierno, le dijimos al Estado, que en el caso de PYME hay que discutir, no podemos discutir en nombre de ellos, por supuesto, ¿verdad que no? Nosotros representamos trabajadores, no a ellos, pero que hay que discutir algunas fórmulas que permitan la sustentabilidad de esas empresas. Y básicamente eso tiene que ver mucho con el sistema de seguridad social. Por ejemplo, la ley de seguridad social, ahora que estamos en un proceso, que esa ley está discutiendo, la ley de seguridad social está hecha de manera que trata igual a una empresa de 5 gente que a una transnacional. ¿No entiendes lo que es? Es decir, te trata a Mercasí como a la empresa Pablo y compañía, Pablo Seporá. Cuando tú vas de Pablo Seporá, tienes 3 gente, tú ves. Pero Mercasí tiene 1.500. ¿Por qué no quitaron el anticipo ahí mismo? Otras vías, pero ese no es el escenario, tú sabes, eso es el comité de salario. Ahora bien, como dice él, ¿verdad? El comité de salario tiene una característica que no le permite ir más allá de su facultad. Ahora, sí se puede, en otro escenario de discusión, ver esa parte. ¿Me entiendes? Manuel. Sí, antes que nada, 11.900 pesos es el mínimo entre los mínimos de los salarios del monto. Hoy, sí, es el primer salario. Exactamente. Ese. Pepe, quisiera preguntarle lo siguiente. Recuerdo que cuando se hicieron las mesas de trabajo, ¿verdad? De los 12 temas que propuso el gobierno, que después se convirtieron en 13, ¿verdad? Ahí se hizo una mesa para el tema de la seguridad social y otros temas. Y se estaba discutiendo una posible reforma al Código Laboral, lo recuerdo. ¿En qué ha quedado el tema de la intención del empresariado de eliminar la cesantía? ¿Cómo ha quedado eso? Fíjate, interesante lo que tú preguntas, porque eso ha sido tan largo la discusión que hasta se ha olvidado, como pasa, ¿verdad? Pues eso comenzó en el gobierno anterior, no se olviden, y se transfirió a este gobierno, mantuvo ahí porque es una posición coherente de los empresarios en ese aspecto. Ellos nunca han abandonado ese interés y han insistido permanentemente. Hoy, el estado de situación del código es el siguiente. Hemos venido discutiendo, hay, se puede decir, un 88% de los artículos del código que están revisados y que estamos de acuerdo, porque son temas, muchos de forma y otros de procedimiento y cosas por el estilo. ¿Dónde está estancado el Código Laboral? Cesantía laboral, como siempre. Tema de atrente, tema de carácter económico y temas de incorporación de algunos articulados de la Organización Internacional de Trabajo. Entonces, ahora mismo al Código le quedan 12 artículos por revisar de los 738 que están contenidos. Y uno de ellos es, por supuesto, la cesantía, que los empresarios insisten ahora con una nueva modalidad. Dijo, por ejemplo, el señor Fernando Capellán, te lo vieron, ¿verdad? Porque ustedes son gente muy informada, diciendo
que él estaba de acuerdo que la cesantía se dejara solo hasta las personas que devengan por debajo de 30,000 pesos. Que todo lo demás se le elimine la cesantía, pero que se deje hasta 30,000 pesos. Oh. Y los jóvenes empresarios, muchachos muy educados ellos, ¿verdad? Y bien formados, que plantean que la cesantía se constituye en una traba para la inversión y para la contratación de jóvenes, y que para promover la contratación de las juventudes y disminuir su falta de empleo, se hace necesario entonces, como ellos llaman, eliminar la cesantía laboral. Qué barbaridad. Es decir, ellos te plantean una aparente contribución con los jóvenes, pero precarizando más aún la situación que viven. Alfredo. Bien, mire, don Pepe, yo quisiera que usted le explicara. Primero quiero darle gracias por su presencia y por la lección que nos has dado de democracia. Porque hay gente que es sensible a la crítica y simplemente no asisten a los escenarios donde son criticados. Yo no. Mira, yo oí aquí una gente que dijo, ese es un charlatán, una pensión de que yo aquí. Yo oí una gente que viene. Sin embargo, yo vine, como soy medio ciego, no lo identifico. Porque él se quedó callado conociéndome. Sí. Y Caminero también, ¿me entiendes? Don Pepe, yo le he dado su leñazo a ustedes. También, pero yo digo siempre que yo digo siempre que he pecado mucho de pensamiento, que siempre de eso hay que discutir, hay que discutir y aceptar la crítica siempre. Gracias, don Pepe. Don Pepe, ¿cuál fue el nivel, la importancia de la participación del presidente de la República en el día de ayer? Porque en un momento determinado, que bueno que usted aclara, que fue maratónica la sesión del día de ayer, y se dijo un momento como que el presidente dejó esperando el comité de salario, salió a la prensa, porque ustedes están ahí dentro y ustedes no saben lo que está pasando fuera, o quizás si hay algún habilidoso entre ustedes que le diga a don Pepe, mire, están diciendo esto, que el presidente los está esperando. Así, ¿en qué radicó la importancia de la decisión del día de ayer del 19%, 15% ahora, retroactivo, ¿verdad? Y el 4% restante para el año 2024. ¿Cuál fue el escenario del presidente en el día de ayer y la importancia de su presencia ahí y lo que se logró? Ustedes que son periodistas saben que eso sería una buena crónica, escribir como lo está diciendo, porque cuando llegamos al escenario está rodeado el comité de salario. No es costumbre. Se estila. Eso no se estila. Pero el señor Botello se le ocurrió la brillante idea, de hacer una manifestación ahí también. Pero yo no sabía. Claro, no, eso no está en prensa, pero se le ocurrió eso, entonces rodearon el tema. Yo pregunto, ¿y a quién demonios le tienen miedo? Si ellos saben que las centrales son pacíficas, ¿me entiendes? ¿Y cómo rodeado? Pero no van a venir. Entonces, don Pepe, pero ¿cómo rodeado? ¿Cómo así? Rodeado de policía. Entonces lo que se dijo fue, ¿será porque viene el presidente? No, tampoco, porque el presidente no acostumbra a un aparataje de ese tipo por su presencia, ¿verdad? Va a una seguridad mínima. Bueno, pues era que al señor Botello se le estaba ocurriendo concentrar un grupo de gente y coger para allá, ¿entiendes? Entonces, al tema del 30%. Al final, cuando subimos, lo que estaba más o menos pautado era que a las 10 íbamos a estar listos y que el presidente fuera, ¿me entiendes? A las 10 de la mañana. Pero ocurrió que ahí fue que inició el proceso de nuevo otra vez. Todo lo que habíamos visto antes, discusión, hubo que recomenzarlo de nuevo. Y ustedes ven que a las 5 concluyó. Por eso, cuando se retira la seguridad del presidente, ¿verdad? No a la policía, el grupo, porque la policía se retiró antes, pero el grupo de seguridad, ya que uno sabe que es clave, se retira. Entonces se dijo, bueno, no hay acuerdo. No hay acuerdo. Claro. El presidente lo sabe y retiran la seguridad. Entonces, el ministro de Trabajo, ¿verdad? Que estamos nosotros en un lado aparte, en un lado, ¿verdad? Del ministerio, y los empresarios en otro, nos llama a nosotros aparte y nos dice que de cualquier forma ahí habrá acuerdo. O sea, que el gobierno no está en disposición de echar para atrás. Que quieranlo o no, el sector que ustedes saben, habrá un acuerdo. Y lo dijo así, aunque sea con dos sectores. Ustedes saben que
que en una votación, que en un escenario de 3, en el comité, tú lo sabes, Sí. Si 2 votan a favor de una resolución, es válida, ¿me entiendes? Yo puedo, el sector sindical se puede atener o votar en contra o retirarse, pero como quiera es válida. ¿Me La entiendes? parte de la representación, La del representación. ministerio Después que el y los comité, patrones. después que el comité está juramentado, tú ves, después Sí. que está juramentado. Ahora, Sí. si no está juramentado, no. Entonces ahí viene el tema y en reuniones aparte, con la pyme arrastro, ¿entiendes? Entonces la gente arrastro, ¿verdad? Entonces finalmente, ¿verdad? Conveni, éramos, ya un extremo, que era un puntico que estábamos discutiendo, un punto, entre 19 y 20, señores. No, entre 18 y 20. Entonces partimos diferencia y llegamos al 19. ¿Entiendes lo que? Y Que entonces, es un 15 ahora y un 4 claro, el año que entonces viene. después caminero, el fraccionamiento entonces. Nosotros decíamos de una sola partida. Entonces, los 15 y 4. grandes decían, a nosotros no nos afecta, pero la pyme gritaba y decía, Ay, si sí. nos aplican eso, Ay, sí. tenemos que otra vez entonces, a reconsiderar eso otra vez. Qué vaina. Entonces ahí cerramos, pudimos cerrar definitivamente, y ahí fue que se llamó al presidente, yo y que el ministro lo llamó, y entonces decidió que tenía una reunión con los partidos para cuestiones Del del pacto pacto que haitiano. tú hablabas, Del ¿acuerdas? pacto. Sí, entonces decidió asistir y pero vieron que estaba ahí porque Vamos, Danilo, él vamos. no iba a ir a un tema Usted dijo- en que hubiese una usted dijo- rotura. ¿tú ves? ¿Cuántos años usted tiene yendo al comité de salario? Son muchísimos porque ¿Cuándo, Cree que cuándo- yo tengo ¿Cuántos razón? presidentes han asistido? yo vengo de los ninguno. Por primera vez. Ninguno, sí. Eso es así. Eso es inédito. Usted eso. dijo, don Pepe, ahorita, con el tema de las MIPYME, que yo creo que son de las grandes afectadas de este consenso. Que se- No lo digas así, afectado. bueno, lo que pasa es que yo caminero. soy MIPYME y miren, yo estoy tirando Sabemos todo cálculos. MIPYME aquí. Yo estoy tirando Hay una cálculos. salsa que dice, está sangrando Entonces- colegio. No, pero Pepe, me gusta. también sube la TCS, Pepe. No, Sube pero todo. me gusta que ella lo diga y que tú lo dijeras. ¿Tú sabes por qué? Porque hay gente que cree que las cosas son suaves Está y que son sangrando, fáciles. herida, hay Entonces cosas. usted Eso, dijo ¿entiendes? como que se Es llegó, fácil. porque yo quiero saber cómo se dieron, estaban sentadas en la mesa las MIPYME. Entonces, Claro, claro. ¿cómo se dieron las MIPYME? O sea, porque usted dice, no, porque se quedó como que se van a hacer ciertas concesiones a futuro. Ajá, pero mientras llegue el futuro, ya estamos mordidas. Estamos Estamos quebrados. Mira, ahí. quebrado. Hay que ver si Yo llegamos al yo futuro. estoy haciendo una Al persona. futuro, quebrado. Oye, Entonces- yo estoy haciendo indiscreto con ustedes. El API me dijo ahí: tengo que comprar un traje blindado ahora, antibala, para justificarme ante mi representante. Entonces, yo quiero que usted me diga, o sea, eso que a futuro, o sea, cuáles son esos beneficios que le van a dar a mi pyme, porque mientras eso llega. Lo que pasa es que son temas, tú oye, que son de gobierno, como el anticipo, por ejemplo. El aseo Sí, social. pero es que Son temas todos como de gobierno. decía mi mamá, De Estado, sí. mire, es que decía mi mamá, los seguros los tragados. Sí, pero Así es. acuérdate, Danira, lo que Ajá. él te decía ahorita. Si Sí. las MIPYME se radicalizaban después de 10 horas de discusiones, Sí, se sí, iba a sí. aprobar con ellos sin Que él. sucedía lo Sí, mismo con la sí, reclasificación. Se iba Está a bien. aprobar. Se iba a Ajá, aprobar con ellos sin él. entonces, dígame usted los factores de éxito de esta reunión de ayer para que se aprobara tan rápido. La presencia del presidente influyó, porque No, usted dice porque que la él primera dijo- vez. él dijo que tenían meses negociando Mira, ese aumento. señores, eso que se ve ahí, público, es lo que se ve, pero eso son meses recuerden que esta resolución se adelantó, acuérdense que esto vencía en julio de este año, y se adelantó por presión de inflación y por presión nuestra también, ¿tú entiendes? Entonces se adelantó y los empresarios aceptaron que se adelantara, ¿tú ves? Por tema de inflación. Y el gobierno lo empujó también. Pero si nos hubiésemos atenido al tiempo de la resolución legal, la discusión era en julio, señores. Pepe, en julio. y por Lo que pasa es que ejemplo- ahí se iba a coger 4 meses más. ¿Qué? 2 meses más o 3. pregunta, ¿entiendes lo mano, que? pero Y usted entonces iba a preguntó, ser y no hay una más de mediados de secuencia. año, ¿me entiendes? Iba a Por ser una así. ronda. Claro, No, yo no sé. Pepe, Ya se me están coartando aquí, lo que yo pregunto. vamos a ver lo siguiente. Y yo sé que esto es utópico, lo que yo le voy a plantear. Porque la realidad de la vida, lo que la vida nos ha mostrado a nosotros es que el grande se traga al chiquito, que el rico se come al pobre. Eso es así, aunque Usted va sea con Monte duro, Everest ahora. aunque a nadie le guste, esa es la realidad. Entonces, vamos a ver una cosa, Pepe.
Pero ¿y cómo, por ejemplo, un escenario como ese no se plantea de alguna manera, señores? Pero aquí hay sectores, porque el 98% de las empresas de este país regulares, Pepe, son pymes. El 98%, y emplean casi el 50% de los empleados formales. O sea, no estamos hablando de cualquier sector, un sector fundamental. Entonces yo digo, pero los sectores grandes tienen exenciones, muchísimas exenciones de todo tipo de combustible, no pagan impuestos a la turística, pero eso, ahí no hay pymes. Los que reciben exenciones son los grandotes. Entonces, si estamos negociando esto, y no es por J la P, como se dice, Pepe, pero si nos va a aumentar la TCS, si hay que buscar cuarto para aumentar salarios, si al final, porque no es que lo queremos, es que es la realidad, va a impactar al 98% de las empresas ese aumento, que no es que no lo queremos dar, es necesario, se necesita, los trabajadores lo necesitan, pero va a impactar el sector. ¿Por qué no se discute alguna facilidad? Ya me obligó a decir algo que no quería decir. Dígalo. Oiga lo siguiente. A primicia. Oiga esto. La pyme, de hace mucho tiempo, de que estaba Bichaburgo, ¿usted lo recuerda? Ajá. Ahora llegó otro, ¿verdad? Se le ha dicho lo siguiente: ustedes se presentan al escenario con los grandes, ustedes, ¿entienden? Porque la pyme no van solas, es con los grandes. Y los grandes, ustedes saben quiénes son. Eso que usted está señalando, los grandes, claro, que sabemos quiénes son. Esos grandes, tú sabes a quién toman como ariete para justificar muchas cosas de ellos, a la pyme. Ajá. Pero la pyme no dice media palabra pues sobre los intereses propios de su realidad, de ustedes, o sea, de su no realidad. No lo habla, ¿entiendes? No lo habla, ¿por qué? Porque la pyme se cubre, por lo menos en representación, bajo la sombrilla de los grandes. Entonces, no trata el la tema. realidad, la problemática. Y tenemos además, sí, porque se le ha dicho a ellos, miren, ustedes como pyme, inclusive podrían, porque eso se hace en muchos países, discutir con las organizaciones, por ejemplo, con la parte sindical, una especie de tarifa diferenciada y de situación diferenciada, y no incluirse en el conglomerado, claro, de los fuertes, porque los fuertes lo utilizan a ustedes como ariete entonces para justificar muchas acciones de ellos. Porque si hay 18 salarios mínimos, 18 son que hay diferentes. 17 con doméstica. Hoy, ¿por qué el aumento no pudo ser así? Por ejemplo, para la pyme, un 14. Para la mediana, un 17. Para la grande, un 20. Pero te quiero decir, por ejemplo, la pyme, cuando se le propone eso, ellos no quieren rotura con el sector alto, no quieren. Ellos sabrán por qué, ¿verdad que sí? Porque no lo puede examinar eso. Hasta la materia prima ellos se lo compran al sector alto. Recordemos eso, ¿verdad que sí? Y recordemos que hay también cadena de producción en la que pymes son parte de también, del encadenamiento con empresas grandes. Recuerden que por donde que vienen los financiamientos, los temas bancarios, no es por ahí que vienen, ¿entiendes? Pepe, no es una cooperativa de la pyme, ¿no? Son ellos. Escucha esta pregunta que le voy a hacer, Pepe. Los 6 empleados míos que vayan recogiendo. Pepe. No. Pepe. Un hombre como usted no puede hacer. Pepe, dijo la BBC en una encuesta que hizo que Fidel Castro fue el hombre más grande del siglo XX, dijo la BBC, no yo. Pero Fidel se murió lamentablemente, ¿verdad? Y el mundo continuó. Como todos los mortales que hay que morirse obligados. Ok, Pepe, yo creo que aquí en este programa nadie ha sido más crítico con usted y los compañeros suyos que están en los diferentes gremios. Que este humilde servidor. Escuche esto. Ahora, siempre trato de ser justo en mis críticas. He dicho que cuando se escriba la historia del sistema laboral y sindical de este país, tiene que estar el nombre suyo ahí. Los aportes que usted ha hecho en ese sector, eso no lo puede quitar nadie, ¿verdad? Ahora, Pepe, independientemente de esos méritos, mi crítica más importante ha sido, y yo entiendo inclusive que usted merecía mucho más, a usted está pensionado ya, con una buena pensión que la merece, merece más, porque usted hizo su trabajo, hizo su aporte. ¿Cuándo vamos a ver, Pepe, un sustituto suyo ya en el gremio? Alguien que tenga la convicción suya, que usted mismo diga, me siento satisfecho de haber salido porque este joven que está aquí, sé que va a luchar por el sector sindical. Esa es mi crítica fundamental al tema de los sindicalistas. Y vuelvo y repito, usted ha hecho aporte, usted hay que agradecerle cosas en este país, en el sector sindical, pero mi inquietud es esa. Si está pensionado, yo pienso que ya debe cederle el paso a alguien más. Mira, en ese tema,
hay que tomar en cuenta lo siguiente. La juventud en las centrales, en esta central, por ejemplo, tiene una representación grande en lo que se denomina la dirección nacional. Lo que pasa es que muchas de esas personas no son públicas, tú ves, no son públicas, no salen públicos. Pero allá hay toda una pléyade de jóvenes, hombres y mujeres, muchachos y muchachas, ¿verdad?, que tienen condiciones y que se perfilan como los sustitutivos de uno. Después de todo, tampoco hay que apurarse mucho, porque en esta vida estamos hablando aquí, ¿verdad? Pero en una ocasión, Edwin, a mí me hicieron una amenaza de muerte, ¿verdad?, en otro tiempo. Y yo le dije, ¿por qué preocuparse tanto por matar a una gente con 72 años? Si ya no va a vivir más de lo que ha vivido. ¡Qué barbaridad! De manera que ten paciencia, tú ves. que eso llega. Deja que los muertos entierren su muerte. Exacto. Llega. O por relevo.